Bueno, yo empiezo diciéndoles que si en algún momento consideraba que era importante y urgente activar el artículo 187.11, pues ahora mucho más, después de esta declaración de Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Y precisamente porque nadie duda quiénes son nuestros aliados. Occidente, las naciones de Occidente que entienden lo que implica que en Venezuela se haya instalado un Estado criminal que no es una dictadura y que claramente tiene vocación expansionista y que es un riesgo real y creciente cada día que pasa para la región. Por lo tanto, queda claro que son nuestros aliados, pero como ha ocurrido muchas veces en la historia, los tiempos de tus aliados no necesariamente son tus tiempos. Al fin y al cabo, los muertos son nuestros. Cada día que pasa, no se sabe cuánta gente se muere por los apagones, por la falta de medicina, por el hambre, por la violencia desatada, por los accidentes. No sabemos cuántos son. Sabemos que son venezolanos cuyo número y magnitud de destrucción crece cada día y no va a parar, sino a ponerse cada vez peor mientras Maduro esté allí. Así que la urgencia es eminentemente nuestra. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad como venezolanos de acelerar el auxilio internacional indispensable para provocar la derrota, la desarticulación del Estado criminal. Porque yo creo que a estas alturas nadie duda que lo que se ha instalado en Venezuela tiene el respaldo de las redes criminales más crueles, peligrosas del mundo. Y desde luego ha entrado en el plano geopolítico con ya el despliegue, digamos, de fuerzas militares rusas en territorio venezolano. Así que como el régimen ha apelado a las fuerzas, digamos, del mal, del crimen, de la delincuencia, del totalitarismo mundial, nosotros necesitamos de las fuerzas del bien. ¿Alguien lo duda? Nadie. ¿Alguien cree que nosotros solos hemos resistido estos 20 años? Pero para dar el remate final, ¿alguien duda que necesitamos fuerzas adicionales del bien? Bueno, cuando yo dije que era hoy más que nunca, lo digo hoy, no ayer. Lo dije hoy después precisamente de las declaraciones del enviado especial Elliot Abrams. Todos nosotros sabemos que a lo largo de la historia, en la lucha por la independencia y la libertad de los pueblos y en el pueblo nuestro, han habido momentos en los cuales hemos entendido que para librarnos de tiranía hay que buscar apoyo de afuera. Bolívar no lo dudó, no solamente de los ingleses, como han dicho en estos días, de la Nueva Granada, se fue para allá a buscar apoyo para liberar a su país. Y lo hizo Betancourt, y además en condiciones mucho más adversas, porque tenía precisamente el gobierno de Estados Unidos en plena Guerra Fría en contra. Así. Y eso no demuestra debilidad. Todo lo contrario, demuestra responsabilidad. Cuando en la historia de los líderes venezolanos que han forjado independencia y libertad, hemos esperado que sea una potencia, alguna fuerza extranjera la que se ofrezca a liberarnos? ¿Cuándo? Las hemos buscado, no las hemos ganado. Y ahí está otro caso emblemático que tanto citan en estos días, que por supuesto es el caso de Churchill. ¿Cuántas veces se le apareció a Roosevelt allá sin invitación y sin cita a decir, ¿sabes cómo es la cosa? Esto también es problema tuyo. Entonces, al final, yo creo que estas declaraciones lo que dejan claro es que aquí hay dos tiempos. Hay un tiempo, el nuestro, que se mide en muertos y en la disolución de la nación y en el riesgo que sabemos inminente de que esta gente, criminales, terminen de provocar la destrucción de la república completa, territorio, población, instituciones, desde luego. Otra cosa, son tiempos de distintos actores internacionales. Ahora, ¿tú crees que los tiempos van a llevar, sabiendo que la política ahorita, y esto lo ratifica la declaración de Abrams, es que es una política de sanciones escalonadas, pero hasta lo último, porque parece que van a llegar hasta lo último? ¿Tú crees que va a llegar un punto en el que van a decir, mira, no hay posibilidad y sí se va a escalar hacia un punto bélico? ¿Dónde hemos estado, Neomar? Vamos a ir paso por paso. ¿Cuántas veces nos insistieron en que teníamos que regresar y regresar y regresar a la vía electoral hasta que les quedó claro que estos tipos no iban a salir por ahí? Después insistieron en cuántos diálogos, cuántos diálogos, cuántas muertes se hubiesen podido evitar en Venezuela si no hubiesen habido esas trampas y esas dilaciones. Hasta el Papa engañaron. Y después el cuento de que no, ahora sí se va a ceder por el tema de la ayuda humanitaria y todos apoyamos. Pero esto lo que ha ido es descartando a quienes
alguna vez creyeron que este régimen, como una dictadura convencional, iba a quebrarse ante estas presiones o ante una amenaza. Que, por cierto, si no hay una amenaza creíble, severa e inminente... Real es la palabra. Bueno, es que voy. Una amenaza real, creíble, severa e inminente, si no, no hay nada. Y lo importante del artículo 187, repito, es que es la iniciativa nuestra. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar a los tiempos de otros? Eso es inadmisible. La ruta, el camino, el ritmo debemos ponerlo nosotros. Y aquí, y cuando te dicen, ay, como si tú no estás seguro que te lo van a dar, por Dios, a mí ese argumento me resulta de una fragilidad, digamos, incluso moral. Porque tú tienes la responsabilidad de ganártelo, Daniel. Tú tienes que ir y decirle a cada uno de aquellos actores que además no solamente lo están haciendo por los venezolanos, por favor, todos sabemos que lo están haciendo también por sus intereses. O sea, un Estado criminal en el corazón del hemisferio occidental es inadmisible. En primer lugar, dijo apresurado, es decir, otros tiempos. En segundo lugar, todos sabemos, yo creo que nadie duda que en Venezuela nos han declarado la guerra a los venezolanos. Es decir, hay una guerra, hay un conflicto. No la queremos nosotros. Nosotros queremos salir de esto pacíficamente. Claro. Pero esos tipos están dispuestos a todo. Entonces, es un conflicto transnacional, no es un conflicto interno. No es una sociedad dividida como otros países por razones de orden étnico, religioso, cultural, económico, regional. No hay nada de eso. Es un conflicto transnacional de orden criminal. Por lo tanto, como hemos insistido tantas veces, no va a salir por vías convencionales. Ahora, estamos en el siglo XXI. Es una guerra, como ellos han dicho, asimétrica, que indiscutiblemente tiene un plano en lo económico y que funciona y está avanzando. Pero en paralelo hay que considerar que hay otros planos que incluyen, desde luego, lo diplomático, lo policial, la opinión pública, el ciberespacio, la guerra psicológica, son todas dimensiones de la guerra no convencional. Yo no voy a especular cuáles son las razones, pero lo que estoy convencida es que el resultado es precisamente el contrario. La iniciativa y la ruta del 233 hay que cuidarla y la respaldamos. Y a Juan Guaidó hay que protegerlo y defenderlo, como efectivamente estamos haciendo todos. El planteamiento que hemos formulado es que si asumes y entiendes que es un conflicto, que te han declarado la guerra, en una guerra, si no avanzas, retrocedes. Y ellos sí están avanzando. Este es un régimen muy débil, hay que decirlo, pero está la ofensiva. El planteamiento es nosotros que tenemos fuerzas mucho más relevantes, dentro y fuera, y podemos ahorita dimensionarlas y caracterizarlas, pero tú no puedes comparar las fuerzas internacionales que están detrás del régimen con las fuerzas internacionales que están detrás del pueblo y la transición democrática en nuestro país. O sea, una cosa totalmente... Eso sí es asimétrico. Asimétrico es la palabra. Eso sí es asimétrico. Entonces, hay que actuar a la ofensiva. Hay que llevar la delantera. Hay que tomar la iniciativa. Hay que decirle a Maduro y hasta el último criminal que lo rodea, esto es en serio. Los cubanos dicen que es bluff. Nosotros te demostramos que es todo lo contrario. Así que asúmelo. No vamos a retroceder y vamos a hacer lo que haya que hacer y convencer a quien haya que convencer y acelerar sus tiempos. Porque desde luego alguien te dirá, bueno, pero es que prefieren ir descartando opciones. ¿Cuánto tiempo llevamos? 20 años. ¿Cuántos muertos más? Llevamos 20 años. ¿Cuántos muertos más? Opciones, ¿no? Sí. En primer lugar, es muchísimo lo que se puede hacer desde afuera en los planos que antes mencioné, que no implica la banalización o la ridiculización del auxilio internacional, que es decir, Marines en Vargas, tu estado. O sea, por favor. Aquí hay mucho que se puede hacer de manera sincronizada entre todos estos planos, que implica apretar mucho más, aplicar mucha más fuerza y sobre todo construir lo que decíamos que es una amenaza real, creíble, severa e inminente, lo cual es indispensable para que unos criminales reaccionen. Es indispensable. Y en este sentido, el respaldo de la Asamblea Nacional, aplicando el artículo 187, es una contribución enorme a esta amenaza creíble. Porque lo que tú estás diciendo, yo estoy abriendo el camino
constitucional, el camino jurídico, estás legitimando las distintas expresiones que el auxilio internacional tiene y que no necesariamente son, insisto, la banalización o la caricaturización que pretende hacerse del desembarco de Normandía. Por favor, estamos en otro siglo. Y son muchas las áreas e insisto, las fuerzas que se tienen que aplicar de adentro y de afuera. Ahora, la iniciativa y el liderazgo es de Venezuela y de los venezolanos. Jamás podemos concebir, jamás sería contrario a nuestros genes, que nosotros como líderes ciudadanos de este país traslademos la iniciativa, los tiempos, los términos de esta lucha a cualquier actor extranjero, por más aliado que sea. Bueno, yo sí creo en la protesta, porque creo que un régimen con esta complejidad y perversidad tiene que ser enfrentado de todas las formas posibles. Esto que estamos haciendo aquí hoy es una forma de socavar no solamente las bases, sino el objetivo fundamental que a mi modo de ver tienen en este momento los cubanos asesorando a Maduro, que es desmoralizar a la población, desmoralizarnos a nosotros, es decir, perdimos esta oportunidad, se perdió el momento. Mentira. Es un proceso tremendamente complejo y tremendamente peligroso, eso lo hemos vivido todos en carne propia. Ahora, que hay que actuar, insisto, en todos los planos. En el plano de la opinión pública, moralizando, entendiendo, pedagógicamente, asumiendo lo que significa enfrentar un Estado criminal y lo peligroso que es tratarlo como si fuera una dictadura convencional, porque entonces es nuevamente otro error. Era como cuando Chávez estaba en la etapa dictatorial y decían, no, es que es una democracia imperfecta. Entonces sí, vamos a ir al proceso electoral y va a perder porque somos uno más. No, pana, eso no es así. No importa. Entonces, no importa cuando tengas el 99%. Hoy estamos en una etapa siguiente. Entonces, los que están rezagados tratando el régimen con, digamos, metodologías y tácticas que no funcionan, consciente o inconscientemente están perjudicando. Eso es una realidad, por eso es tan importante hablarlo, tan importante articular iniciativas como, por ejemplo, insisto, presionar a la comunidad internacional a acelerar sus tiempos. Yo quiero tocar un tema. Yo creo que es crucial en este punto y que influye de manera determinante en los tiempos de la comunidad internacional. Y en este sentido, insisto, el régimen cubano ha sido muy hábil. Y es crear unos mitos que generan aprehensiones a facilitar la transición definitiva en el país. Uno de ellos es, oye, cuando salga Maduro y el régimen, aquí va a explotar una guerra civil. Y fíjate cómo ellos inflan números de colectivos, de guerrilla, de paramilitares, de milicianos. Mentira. Y eso salen de New York Times, salen de Guardian, salen todos los medios. Totalmente. Entonces tú empiezas a ver todos estos análisis. Sí. Un miedo jovesiano. Aquí viene el desastre. Aquí viene. Publicaciones que ya sabemos quién paga. Porque además, yo voy a decir algo que a Daniel Lara, yo sé que este tema le apasiona, pero es que aquí hay mucha gente haciendo mucha plata. Y no todos se visten de rojo. Y hay mucha gente apuntalándolo y manteniendo el status quo. Entonces, empiezan a crear una matriz y un mito de que, oye, si se produce el quiebre, aquí va a requerirse una ocupación porque ¿Tú desestimas de plano que eso vaya a ser así? Que aquí hay una capacidad de resistencia de cuerpos paramilitares de algunos sectores de la Fuerza Armada. ¿Tú no ves ese escenario? Por supuesto que los hay y están plenamente identificados. Y están localizados regionalmente. Pero lo que aquí no se quiere considerar fundamentalmente son las fuerzas institucionales, republicanas, que hay tanto en la Fuerza Armada como en los organismos de seguridad civiles que hoy están neutralizados por la presencia cubana y el espionaje con metodología y tecnología rusa que tiene a la gente aterrorizada. O sea, hay muchos que quieren salir de ese marasmo, pero no pueden porque están... No tengo duda. ¿Tú crees que son los cubanos que los tienen controlados? Totalmente. En el instante, los cubanos y ciertos agentes islámicos, etcétera. En el instante que eso se libera, allí hay unas fuerzas de oficiales, de las policías, o militares activos y retirados que van a rápidamente articularse, se pueden articular rápidamente para lograr neutralizar. No es que estoy diciendo que no vamos a necesitar ayuda, desde luego que la habrá, de tecnología, de recursos, porque nuestras instituciones y cuerpos de seguridad están desprovistos y en la ruina, como sabemos.
Pero esa matriz de opinión y ese riesgo hay que desmontarlo, Neomar, porque es una de las razones por las cuales se trata de paralizar cualquier contribución y apoyo que se requiere para llegar a ese punto de quiebre. Muy bien. Mira, yo he escuchado distintas hipótesis de lo que podría ser, digamos, la etapa final de este proceso de derrota del régimen. Y no tengo por qué descalificar ninguno. Yo creo que en este momento la comunidad internacional debe reconocer que aquí hay fuerzas ciudadanas que estamos enfrentando con todo el riesgo que ello implica. En las calles hay protestas, hay denuncias, hay gente rebelándose, desobedeciendo, que son mecanismos de enfrentamiento poderoso al efecto del conflicto del día de hoy. Pero estamos desarmados, María Corina. Y claro, pero es que las armas no son solo las convencionales. Alguien me decía el otro día que en esta guerra, esto te va a encantar. Bueno, ya va. Esto te va a encantar. Me decía alguien el otro día y no lo desestimo. Que en los conflictos del día de hoy, en este tiempo, la opinión pública es fundamental. Y en ese sentido, las redes sociales y ciberespacio es brutalmente poderoso. Por lo tanto, los guerreros del teclado sí son guerreros. Claro, en todo el sentido. Pero una pistola ahora, claro, eso es otro nivel. Es así, pero al final, mi planteamiento es, obviamente, que hay que construir esa amenaza inminente, real y severa, para que quienes estén en este momento, en esa disyuntiva de arreciar, atrincherarse o aceptar los términos de una rendición, entiendan cuáles son sus costos reales. Ahora, para que sea creíble, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y no solamente desde afuera, del liderazgo nacional y obviamente, muy especialmente Juan Guaidó, tenemos todos una gran responsabilidad y hay que asumirla con los riesgos que ello implica. María Corina, ¿cómo está tu relación con el presidente encargado, Juan Guaidó? ¿Has conversado últimamente con él? Hay mucha gente que se preguntaba, por ejemplo, por justamente tu cercanía o lejanía de Juan Guaidó a propósito de una foto en la que salió mucho indeseable. Yo lo dije en este momento, en algún momento en este programa, en esa foto, mucho dirigente de la política venezolana al que yo realmente no me gustaría ver más, pero alguien que yo quisiese que hubiese estado en esa foto era María Corina Machado y no la vi. Fue un acto, por cierto, muy cerca de acá, de la emisora, creo que en la Casa de Acción Democrática. ¿Has hablado con Juan Guaidó? ¿Cómo está tu relación con él? Nos hemos comunicado por chat y yo tengo por él un gran respeto y además creo que es nuestro deber reconocer el coraje que implica haber asumido la ruta del 233 y lo que él representa, sin lugar a dudas. Yo reconozco que en los últimos años, bastantes años, hemos mantenido una posición, digamos, de vanguardia, por decirlo de alguna manera, y que no hemos concedido en algunos planteamientos que consideramos que son éticamente inaceptables y políticamente inconvenientes. Y en ese sentido, efectivamente, he estado muy en desacuerdo con lo que ha sido una política que incluso ha llegado a plantear por la calle del medio la cohabitación. Y que parte, además, de un supuesto falso, en mi opinión, que es decir, que no tenemos fuerza para quebrar esta dictadura. Entonces, como esto es lo que hay que calársela. Y honestamente creo que no solamente es mentira, sino es moralmente inaceptable en el liderazgo de cualquier venezolano, independientemente de tu visión ideológica. Por lo que hablábamos antes, tú y yo en el corte, la lucha que estamos dando, en caso, obviamente hay profundas diferencias ideológicas, nosotros somos liberales, yo no creo que el socialismo le convenga más al país, creo que la gente está harta del socialismo y creo que hacia eso va a evolucionar Venezuela, y yo sé que este es un tema que le fascina a Daniel Lara, sobre el cual podemos elaborar todo lo que tú quieras, pero es que hay otro eje que me parece que es el decisivo, y es el eje ético. Cuando tú me dices a mí cómo vemos ese y cómo concebimos ese gobierno de transición, yo te diría muy amplio en lo ideológico, muy firme en lo ético, inflexible en lo ético. Aquí, en lo que no puede ser es que se convierta lo que yo llamo una transición en transacción, pero transacción en el sentido, digamos, financiero, económico. Y es decir, a las mafias hay que sacarlas de raíz. Cuando hablan de cohabitación, yo te pregunto, ¿con cuál de las mafias? ¿Con la que ha importado comida podrida de México con sobreprecio? ¿O las mafias de los tribunales que persiguen y encarcelan a los inocentes? ¿O las de la droga?
O las de los lingotes de la sangre. También. O las de las armas. O la del arco. Entonces, ¿con cuál de las mafias? Con la de los bolichicos. O con la de los dólares preferenciales, las notas estructuradas. ¿Con cuál de las mafias quieren cohabitar? No vale, Leomar. Aquí hay que asumir esto por la calle del medio. Tenemos que ver lo que fue el caso de Nicaragua, por ejemplo, o mismo Rusia, cuando hubo una esperanza de una transición. Y si no se sacan a las mafias de raíz, a la vuelta de la esquina, está de regreso. El chavismo en 5 años está de regreso, ¿vale? Porque al final tienen... A la vuelta de la esquina, que es el corte que tenemos que hacer ahorita, quisiera que ahondáramos en eso, porque tú dices que los que plantean la cohabitación dicen que bueno, que hay que cohabitar, porque como no tenemos fuerza, no nos queda más remedio. Mi pregunta es, ¿cuál es la fuerza que tenemos para detener una cohabitación? Absolutamente no. Y tú sabes muy bien, porque me conoces, y además porque este es el espíritu del pueblo de nuestro país, profundamente libertario, que si la respuesta fuera no tengo la fuerza, el llamado es a construirla, Daniel. Pero lo que pasa es que aquí sí hay fuerza. Tú hoy tienes más del 90% de los venezolanos cohesionados como nunca. En segundo lugar, tú tienes los mercados del mundo operando, pero anticipando incluso las sanciones del 28 de abril y secando toda posibilidad de financiamiento que tiene este régimen. En tercer lugar, tú sabes muy bien que lo que está pasando en las Fuerzas Armadas y la persecución, lo que está ocurriendo ahorita en el DGCIM en Boleíta, mientras estamos hablando, es precisamente producto de que los cubanos y el régimen saben que las Fuerzas Armadas se les voltearon y que tienen que tratarlos así. Y que los tienen cercados y espiados precisamente porque lo saben que los tienen en contra. Y finalmente, yo te voy a decir, estábamos viendo aquí Neomar y yo en el corte la imagen de Arreaza reuniéndose en Siria. Con Assad. Horrible, con terrible. Assad. Pues déjame decirte algo. Y yo voy a escribir un artículo, de hecho lo voy a escribir, así que esto es un tubazo que te voy a dar. Que se llama Venezuela no es Siria. Venezuela no es Siria en primer lugar porque en Venezuela, como les decía antes, no hay ni un conflicto étnico, religioso, cultural, ideológico, regional, histórico, para nada, como lo hay en Siria. En segundo lugar, porque Venezuela está en el corazón del hemisferio occidental. Y Occidente no va a permitir que aquí, en nuestro hemisferio, con lo que ello implicaría, acto seguido para Colombia, el Caribe, Centroamérica, México, Argentina, miren lo que está pasando, se mantenga un régimen con vocación expansionista que claramente quiere desestabilizar toda la región. Y entonces, pero lo ha permitido por 20 años. Es verdad, pero hoy las condiciones de este hemisferio no son las que existieron durante estos 20 años. Y si algo es admirable es que nosotros hayamos resistido solos, prácticamente solos. Yo recuerdo lo que era recorrer hace 10 años, o un poquito más, distintas partes del mundo y literalmente te tiraban la puerta en la cara porque Chávez quiere a los pobres. Y yo le decía, claro que los quiere, bien pobres, eso es lo que él quiere, hacer un país de miseria total. Y aquí está. María Corina, una pregunta ya, nos queda un minuto. ¿Tú crees que Maduro actúa por voluntad propia o es estrictamente un rehén de fuerzas exteriores? Es decir, no solamente internacionales, sino incluso nacionales también, de los distintos clanes del chavismo. ¿Tú crees que Nicolás Maduro es esencialmente un tipo perverso y que actúa así porque le da la gana? ¿O es un tipo que no tiene mayor opción en la vida que seguir en este juego de quedarse porque irse no existe? Esto es como cuando tú te metes en la mafia, ¿no? Y en el crimen, no hay salida. Es así. Entonces, ¿qué crees tú en ese sentido? Bueno, tú acabas de contestarlo, pero es que es peor que la mafia. Yo siento que quienes están allí, en los niveles más altos de este régimen, son psicópatas. Y un círculo de psicópatas se retroalimentan y es peligrosísimo. Entonces, si no entendemos que eso es lo que enfrentamos, entonces son las dos cosas. No puede salirse y tiene enormes restricciones en sus grados de libertad, porque hay otros que tienen, digamos, fructíferos negocios que no quieren poner en riesgo y a su vez tiene incentivos él para permanecer aferrado si no hay una amenaza real, creíble, severa e inminente. Y ese es el punto final. Así que, mira, yo sé que hablar crudamente y la verdad tiene sus costos y nos ha tocado en muchos momentos decir cosas que la gente no quería, no entendía, no compartía. Y yo hoy quiero decir algo. Yo tengo profunda confianza en el desenlace de este proceso. Profunda confianza.
Aquí pasamos un punto de no retorno y quiero que me escuchen bien cada venezolano. Ojalá me estén escuchando algunas personas en Occidente, en Maracaibo, en las Torres del Saladillo, en Mérida, en San Juan de los Morros, en Maturín, muy mal. En el Valle, aquí en Cotiza. Es decir, lo que hemos vivido es algo que es inadmisible, es monstruoso. Y lo que ha buscado el régimen además es restregárnoslos en la cara, mandando a los colectivos a asesinar para sentir que está perdido esto, y no lo está. Yo entiendo que las declaraciones de Elliot Abrams, algunas personas puedan desmoralizar, sentir que hay otro ritmo. Entendamos, Occidente no va a echarse para atrás. Esta lucha la vamos a ganar. Al final, todas las opciones que son digamos, inútiles, serán descartadas y llegaremos. Occidente no se echa para atrás. ¿Y Juan Guaidó? Tampoco. Ah, bueno, me gustó. Qué bueno. María Corina, gracias. La convocatoria de este sábado, María Corina. Todo lo que implique protestar, elevar la voz, gritar bien duro por la ruta que es la del coraje, el 233, y yo agrego la del 187, numeral 11, hoy más que ayer.